Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero darle las gracias primeramente a mi Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad que tú me brindas en la mañana de hoy para predicar tu palabra. La última vez que yo estuve acá, hablamos de dos tipos de nacimiento. Dice el Señor, es necesario nacer del agua y del Espíritu, aunque yo me concentré en la parte espiritual. Hoy vamos a tener en la mañana de hoy hablar sobre la verdad, porque es importante que hablemos sobre la verdad. El título de la lección de hoy o de la prédica en la mañana de hoy es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra es la verdad, entonces vamos a hablar de ella. Y vamos a hablar de algunos temas que no son típicos que se predique. Y es importante que ese título lo mantengamos en mente. ¿Por qué? Porque es santifícalos en tu verdad. Aunque los temas no sean tal vez populares, de que se hablen cotidianamente cada vez que venimos al culto. Sin embargo, esos temas que voy a predicar en la mañana de hoy están en las Sagradas Escrituras, por lo tanto, tenemos que crecer en ellos. Y vamos a hablar en la mañana de hoy de la conversión, cómo podemos nosotros ser convertidos de verdad. No solamente ser cristiano de palabra, sino de hecho. Porque lo importante para cada uno de los que estamos acá no es solamente venir al culto y decir somos cristianos, sino haber tenido un encuentro con nuestro Creador. Y cuando eso sucede y somos transformados, entonces la luz del Evangelio empieza a tener sentido en nuestras vidas. Empiezan las cosas a verse desde un punto de vista espiritual. Porque cuando nosotros estudiamos los Evangelios, si estudiamos desde el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que todas las enseñanzas de Jesús estaban dirigidas a asuntos espirituales. Por lo tanto, vamos nosotros a continuar haciendo lo mismo en la mañana de hoy. Mira qué pasó. Este libro casi no se predica, del libro de Hechos de los Apóstoles, y no porque no esté en la Biblia, sino porque Dios no ha levantado personas para que prediquen eso. Pero entonces, en la mañana de hoy yo voy a hablar del libro Hechos de los Apóstoles, aunque tal vez voy a mencionar algunos otros textos. Miren lo que sucede. Recuérdense del apóstol Pablo. Él no se llamaba Pablo en aquel tiempo, él se llamaba Saulo de Tarso. Ustedes recuerdan la historia del que él estaba persiguiendo al Señor Jesús, a los seguidores del Señor Jesús. Vamos a orar antes de leer la palabra. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos, Dios mío. Cada vez que estoy predicando, yo te he pedido que por amor a tu nombre, tú me muestres de qué quieres que hable, Dios mío. Y dice las Escrituras, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, yo espero en el nombre de Jesús y en ti confío, de que tú me des palabra con denuedo, de que pueda ser atesorada en cada corazón, de que mi palabra no sea interpretación privada, sino, Dios mío, que tú me utilices para que la verdad del Evangelio corra y pueda ser atesorada en cada hermano, que podamos tener una conversión verdadera, que no seamos solamente cristianos por lo mucho que sabemos, sino cristianos por la relación que tenemos contigo, Dios mío. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes recuerdan el incidente, y supongo que todos han leído ese incidente, cuando a Pablo, se llamaba Saulo en aquel tiempo, le dieron cartas los principales dirigentes de la iglesia para que persiguieran a aquellos que se llamaban del camino, porque así era que se llamaban, hasta que en Antioquía se le cambió el nombre por cristianos. Eso somos nosotros hoy, cristianos. Pero somos cristianos cuando hacemos las cosas que están acá, porque no son solamente los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores de ella. Nosotros debemos de convertirnos. Ustedes verdaderamente seréis mis discípulos si hacen lo que yo digo, dice el Señor. Hay que atesorar si guardan la palabra mía en vuestro corazón, dice el Señor. Mira lo que le sucede a él. Él iba camino a Damasco
y se le aparece una luz enorme, más brillante que el sol a Pablo. Y la escritura dice que cuando la luz le dio, fue tumbado del caballo, porque él iba con varias personas persiguiendo rumbo a Damasco cuando le sucedió eso. Y una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Lo primero que hace es preguntar. Él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le agrega más: cosa grande te es dar coce contra el aguijón. Y entonces le dice: Señor, ¿qué quiere que haga? Es decir, se puso a la disposición. Dice que la luz era tan grande que él fue tomado por la mano, porque los que estaban con él a la verdad vieron la luz y oyeron la voz, pero no entendieron. Ellos no entendieron. Las escrituras dice así. Y miren lo que dice en el capítulo, vamos a ver el capítulo 22 del libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22 del libro Hechos de los Apóstoles. En el nombre de Jesús vamos a leer. Dice así. Leo. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a ver otros detalles de eso en el capítulo 9 del libro de Hechos, que da un poquito de detalle diferente a lo que dice acá. No diferente, sino en adición a lo que dice acá. Capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo le sucedió esta conversión? Porque, ¿por qué estoy narrando hoy sobre la conversión? ¿Es que acaso nosotros, usted y yo, necesitamos un encuentro personal con Jesús? ¿Es eso lo que nosotros necesitamos? ¿Ser desmontados del caballo, de la comodidad que tenemos en la iglesia, de creernos cristianos sin haber tenido un encuentro con Él? ¿Es eso lo que nosotros andamos buscando? ¿O de verdad hemos invocado su nombre y le hemos pedido: Señor, dame un encuentro verdadero contigo? Miren los detalles. Dice así. Dice: cuando le sucedió a él, versículo voy a leer, dice: ya desmontado del caballo, ¿verdad? Porque recordamos, lo narré al principio, de que vino una gran luz. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Voy por el versículo 5 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Yo voy a avanzar un poquitito para llevar al tiempo donde él pudo recibir la conversión verdadera, porque él tuvo este encuentro con el Señor. Él se sometió al señorío porque él lo llamó Señor, porque las Escrituras dicen: nadie llama a Jesús anatema. Nadie puede llamarlo anatema, ni nadie le llama Señor si no es por el Espíritu. Nosotros normalmente decimos Jesús, es el Señor Jesús. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Porque cuando tú le dices Señor a Él, lo que tú estás diciendo es: yo me rindo a ti, como dice un himno. Tu señorío, yo te obedezco a ti, yo hago las cosas como tú dices que debo de hacerlas, en el nombre de Jesús. Y miren lo que sucede. Voy a saltar de versículo. Dice así la palabra de Dios. Recuérdense en este incidente que el Señor llama a un siervo llamado Ananías. ¿Quién es este? Vamos a identificar a Ananías. ¿Y qué cualidades tenía Ananías? Ananías es un siervo y el Señor lo llama: vete a la calle derecha donde se encuentra, o vete a donde se encuentra Pablo. Y vamos a ver lo que la narrativa bíblica dice para que aprendamos algunos detalles que están en la Biblia. Dice así. Dice, versículo 11 del capítulo 9, dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, es decir, le está dando detalle específico, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Primera condición: cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, ¿qué hace? Ora. Y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recuerden este otro detalle. ¿Le pone qué? Las manos encima. Recuerden eso, porque vamos a hablar de eso. Y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿qué fue lo que hizo? Imponiendo las manos sobre él, dijo esta palabra: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sea qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cuándo fue bautizado él en agua? ¿Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo o la llenura, o después de haberse entrado al agua? ¿Cuándo fue? Después. Por lo tanto, la narrativa bíblica lo que está diciendo acá, que la llenura del Espíritu Santo, el orden en la Biblia, no importa si te bautizaste en agua primero, porque ese bautismo es para arrepentimiento, y muy bien hecho, porque el Señor lo instituyó. Pero ahora, para tener una conversión y ser lleno del Espíritu Santo, debemos de hacer este otro paso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos antes de subir al cielo? Le dijo estas palabras: vayan y prediquen. Eso está en Marcos capítulo 17, del 17 al 20. Vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales, y la voy a mencionar. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es una señal. En mi nombre impondrán la mano a los enfermos y sanarán. ¿Impondrán qué? Eso es luz, lo que el Espíritu está ahora narrando. Esto es luz y lo abraza. Esto es una conversión verdadera, lo que estamos hablando. Si usted abraza lo que está en la Biblia, porque la escritura bíblica dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si me salgo del texto bíblico, diga, bueno, le está hablando de otro tema. ¿Por qué? Porque estos asuntos no se predican porque la luz aún no ha llegado, pero hoy llegó. El Señor le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu hogar, a tu casa. Cuando Él le dijo a Zaqueo, que estaba en un sicomoro, desciende, baja, que hoy iré a tu casa. Y cuando llegó a su casa, a un judío, que es verdad que era un publicano, rico, y era ladrón, por así decirlo, porque Él dijo: si alguien es defraudado, le voy a dar la mitad de lo que es. Y le voy a dar 4 veces más si alguien le ha robado. Es decir, que Él reconoció su pecado ante la presencia del Señor. Esto es importante. La luz del Evangelio está llegando hoy. Hay que abrazarla porque está en la Biblia. Porque no nos podemos conformar con lo que hasta el momento sabemos, sino que las escrituras dicen que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Nosotros no podemos estar en eso. Sabemos la verdad, pero no ha transformado esa verdad. ¿Acaso hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y nos ha llenado de su gloria? Porque la Escritura, vuelvo y repito, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigue diciendo la narrativa bíblica. Miren cómo se encontraba el apóstol Pablo, porque esta es otra condición para recibir la llenura del Espíritu Santo. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pero decía de Pablo, antes de recibir eso, que él pasó 3 días sin beber ni comer. ¿Qué es eso? Ayuno. Porque las escrituras en el Viejo Testamento dicen: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es decir, que Pablo estaba en ayuna. Y si nos vamos al caso de el centurión Cornelio, dice que Cornelio estaba en el capítulo 10. Miren lo que dice de Cornelio, cómo sucedió su conversión, la de él. De él, la Biblia dice varias cualidades: que era piadoso y daba limosna, y que sus oraciones habían llegado al trono de la gracia cuando el ángel se le apareció y le dijo: ve y busca a Pedro. Y Pedro, que estaba en casa de Simón, dice que subió al mediodía al techo y vio en éxtasis un manto con animales cuadrúpedos y aves, y el Señor le dijo: Pedro, come y mata. ¿Recuerdan eso? Y él le dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y él le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo, dándole a entender: va a entrar a una casa de un gentil, porque había muchos gentiles. Para un judío era difícil entrar a casa de un gentil. Es más, era abominable eso. Por eso, cuando el centurión le dice al Señor Jesús que Señor, tengo un criado, pero yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Él mismo no se consideraba, él era que centurión romano, él no se consideraba digno de que el Señor entre en su casa, pero entendió que solo di la palabra y mi criado sanará. Es decir, que los mismos romanos entendían que era abominable para un judío mezclarse, pero Dios, habiendo entendido eso, porque la salvación no solamente vino a los judíos, el ministerio de Jesús es mundial, es para todos los que lo aceptan como su salvador personal. Y a esta persona, Cornelio, dicen que él era una persona
piadoso y que daba limosna, y que su limosna habían subido hasta el trono de la gracia, le dice el ángel. Cuando manda a buscar a Pedro para que Pedro le hablara, porque él no sabía lo que Pedro le iba a decir, miren lo que pasó en el versículo 30. Entonces, del capítulo 10, dice así: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora en ayunas. ¿En qué estaba Cornelio? En ayunas. Eso hay que practicarlo, hermano. Eso hay que practicarlo. De todo corazón se lo digo, hay que practicarlo. Si estamos buscando una conversión verdadera, si queremos seguir jugando a ser religiosos, pues está bien. Así nos quedamos y así no tenemos comunión con Él. Y no es eso lo que queremos. Todo el que viene en busca de Cristo, ¿qué quiere? Tener comunión con Él. Porque dicen las Escrituras, así dice así: y el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con vosotros. La comunión, ¿con qué comunión? Que es comunicarte, tener un diálogo, una conversación. Eso es comunión. Pero eso es cuando hemos alcanzado una conversión verdadera, cuando el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Sigo leyendo, dice, versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios. ¿En qué estaban ellos? En presencia de Dios. Para oír lo que Dios te ha mandado. Esto es importante. Y yo hago esta pregunta y la voy a dejar para que la misma Biblia la conteste. Cornelio invitó a muchas gente según el texto bíblico, pero ellos estaban hablando y se entendían. Porque de no haberse entendido ellos, fulano, búscate un traductor porque aquí hay uno que no entiende, le hubiese dicho, pero ellos se entendían. Y nosotros, así dice las Escrituras, dice, y todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Es decir, que todos ellos estaban como atentos a ver lo que Pedro iba a decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, lo primero, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Señor de quién? De todos. Nosotros sabemos lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que el Señor los reprenda, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pregunta, ¿lo estaban ellos entendiendo a Pedro? Lo estaban entendiendo. Sigue diciendo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, escuchen esto claro, en el nombre de Jesús.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuánto cayó el Espíritu Santo? Todos. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, no solamente se quedó en las cuatro paredes del aposento alto, donde había 120, porque todos ellos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando de las maravillas de Jesús, que el ángel lo mandó a buscar, pero después el Espíritu Santo le dice a Pedro: ve, porque yo lo he enviado. ¿Quién fue que lo envió? El Espíritu Santo lo envió a Pedro para hacer este gran milagro, porque hay diferencias que debemos de hacer en la Biblia. La luz del Evangelio está llegando en la mañana de hoy. Hay una diferencia y es esta. Jesús dice en el capítulo 16 de San Juan, dice de esta manera: porque el Espíritu os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso es cierto, que te convence de esas tres facetas, de pecado, de justicia. Por eso cuando el Espíritu está en mí, pero cuando está sobre mí, las cosas son diferentes, porque el poder se manifiesta. Cuando encuentren la palabra, el Espíritu está sobre mí, lo que está diciendo es: hay bautismo de Espíritu Santo, hay unción de Espíritu Santo. Por eso en Isaías capítulo 61, el Señor Jesús dice estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios para predicar las buenas nuevas, declarar el año agradable del Señor. ¿Dónde estaba el Espíritu de Jehová? Sobre él. Cuando Jesús se bautiza, que la primera persona que pidió bautismo de Espíritu Santo se llama Juan el Bautista. Esa fue la primera persona que pidió bautismo de Espíritu Santo, porque así lo dicen las Escrituras, porque dicen las Escrituras, Juan el Bautista hablando: yo a la verdad bautizo con agua, pero el que me envió, es decir, que alguien lo envió. ¿Quién lo envió? Dios. Él me dijo que aquel al cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué era que lo iba a bautizar? Espíritu Santo y fuego. Lo dice Juan. Y cuando Juan lo ve a él que viene a bautizarse, dice: tú vienes a mí, el que necesita bautismo soy yo. Pero Juan no estaba hablando del agua, porque en el agua estaba él. Juan estaba hablando: si ya el Padre me lo profetizó a mí, ¿qué eres tú que bautiza? Bautíceme a mí con el Espíritu Santo, que venga sobre mí. Y dice que cuando Jesús le dice: deje que se haga la justicia, ¿verdad? Le dice esta palabra, estoy parafraseando, para que se cumpla la justicia. Pero cuando Jesús se mete en el agua, que no tenía pecado, y sale del agua, entonces viene el Espíritu en forma de paloma y posó sobre él. Y después en el capítulo 4 dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Para qué? Para fortalecerlo a él en ayuno. 40 días se pasó en ayuno. Y dice que al final, porque déjenme decirle algo, ¿cómo es que uno pelea la buena batalla de fe? Es a través como Jesús la peleó. Jesús, cuando vino el tentador, él le decía que escrito está. Por lo tanto, la palabra después en otra escritura dice que la escritura es una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, penetra, y que discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder, pero nosotros debemos de tener una conversión verdadera, hermanos, si queremos andar a la luz del Evangelio. Porque muchas veces lo que nosotros somos, y lo digo en sentido general, en sentido, tú puedes cualquier iglesia buscarla y solamente son 2 o 3. Y eso es penoso decir esto. 2 o 3 que de verdad se han puesto, que el Señor lo ha levantado para que esta luz pueda ser predicada a los demás, independientemente de la denominación que sea, porque nos hemos conformado. Soy cristiano, voy al culto, sí está bien, pero mis pensamientos fueron transformados.
Porque dice que nosotros debemos estar revestidos de Cristo. Completamente revestidos. Que nosotros debemos tener lo que se llama la mente de Cristo. Y para eso tenemos que dedicar tiempo en esto. En el libro de Judas, que es el libro que está antes del Apocalipsis, dice, orando siempre en el Espíritu. Y el Señor me quiso dar una luz con eso. A mí hace como 3, 4 días, lo narré anoche porque también estuve predicando esto y se lo voy a decir a ustedes. La bañera de mi casa, donde uno tiene normalmente los buildings y los apartamentos que son un poquito viejos, a veces las goteras de la bañera hacen que se le pele la pintura a la misma bañera. Y el Señor me dijo a mí estas palabras: tú ves esta bañera, cómo tú tienes que pintarla, porque yo la estaba pintando, porque le habían ya cambiado las cosas del lavamanos, del agua, para que no cayera más gotas. Y yo la estaba pintando, y ahí el Señor me dijo de esta manera, en impresión evidentemente, me dijo de esta manera: tú ves cómo tú la estás pintando. Cuando ahorita vuelva, le va a volver a hacer hoyo. Porque el que no lleva una vida de oración, orando siempre en el Espíritu, está desprovisto, no está revestido de Cristo. Y esa pintura lo que está haciendo es revistiéndola. Así tienes tú que llevar una vida de oración para que no se pele, para que no tenga pensamientos inicuos. ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las congregaciones, cuando una persona está predicando, se mete un espíritu de crítica en alguna persona, en los hijos de desobediencia. Mira lo que vino a predicar fulano, perenceo, que no se predica acá, pero está en la Biblia. ¿Dónde está? Y si está en la Biblia, ¿qué es? La verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debemos de crecer, hermano. A Timoteo, el apóstol le dio un consejo, y se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 6. Vamos a buscarlo. Capítulo 1, sí. Y no he terminado con esta lectura, yo se la voy a terminar ahora, pero como hice ese paréntesis, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tenga, dicen amén. Ya yo la tengo. ¿Cuál es el consejo que la Biblia da? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Que avive qué? Amén. ¿Que avives qué? El don de Dios. No, pero primero que avives qué? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué? De las manos. Porque vuelvo y repito lo que dijo el Señor Jesús, que estas señales seguirán a los que creen. Si no cree, no lo practique. Pero si usted cree lo que el Señor Jesús dijo, entonces lo practicamos, y lo digo en un buen lenguaje, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán otras. En mi nombre impondrán la mano. ¿Impondrán qué? Las manos. Pero también la imposición de las manos es para que un ungido del Espíritu Santo, cuando un ungido le impone las manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo, como lo recibió Pablo, que Ananías era un ungido, y él dice que imponiendo sus manos le cayeron como escamas. Es decir, que Pablo, la carnalidad, cuando uno lo traduce bien a los términos espirituales, lo que le pasó es que se le cayeron las escamas. Veía físico, pero también veía ya, los ojos espirituales fueron abiertos. Con eso lo que hizo Ananías, le impuso las manos, se le cayeron las escamas, vista física, vista espiritual para las cosas que tienen verdaderamente importancia, y arriba de eso, lleno del Espíritu Santo, llenecito del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras: deje el inicuo su pensamiento. ¿Qué es lo que tiene que dejar? Su pensamiento.
El que hablaba vanidad, ¿qué hace? No habla vanidad. Dice en el libro de Proverbios que en la multitud de la palabra está la boca del necio. Y en las críticas, eso no procede de Dios. Cuando se está predicando, evidentemente la palabra de Dios, y lo que se dice es basado en la palabra de Dios. Yo voy a medir el tiempo porque sé que el tiempo está pasando. Empecé a las 45, más o menos son las 12:17, no quiero... Pero espero en el nombre de Jesús que el mensaje esté llegando. Miren lo que sucedió con Cornelio después, dice. Versículo 43 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, porque Jesús dice que esos son señales, Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen. El que cree de verdad, no el que cree de mentira. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Dice, recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras él aún hablaba, Pedro, esta palabra, cayó el Espíritu Santo sobre todo lo que oían el discurso. ¿Cayó sobre quién? Sobre todos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ustedes y yo somos gentiles. Eso es para nosotros, la promesa del Padre para nosotros y todo el que creyere. Amén. Y dice más, dice, porque oigan esta cualidad, que esto es importante, oh bendito Dios, ayúdame, Dios mío, tú sabes que no tengo ninguna vanidad encima, ni es lo que menos yo quiero, Dios mío, pero quiero que mis hermanos todos abran la luz, inclusive pastores, quien me oiga, Dios mío, abran los ojos espirituales. Dice así, versículo 46, vamos a leerlo todo ese versículo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿En qué lo oían que hablaban? ¿Después de qué? De que le cayó el Espíritu Santo, porque mientras tanto Pedro estaba hablando en el idioma de ellos, natural todo. Quizás los romanos, quizás Pedro estaba hablando en arameo, es muy probable, la Biblia no lo recoge, pero ese era el idioma de él, porque él andaba con Jesús y Jesús hablaba en arameo. Sin embargo, los romanos lo que hablaban era ¿qué? Italiano. Los romanos lo que hablaban italiano y aprendieron con el tiempo la lengua a donde ellos fueron. Es decir, que se entendían en eso, pero dice, recuerden las señales de Jesús. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera. En mi nombre impondrán la mano a los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán. ¿Qué fue lo que hablarán? Oigan, 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? ¿Cuándo fueron bautizados? ¿Antes o después de haber sido llenos del Espíritu Santo? Después. Es decir, que la Biblia te da, en el mismo caso de el apóstol Pablo, fue después de la llenura que él fue bautizado en agua, porque es un requisito bautizarse en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una promesa del Padre para cada uno de nosotros. ¿Por qué a veces no la buscamos? Por varias razones. Primero, porque no se predica. Y si no se predica es por varias razones, pero la Biblia no tiene culpa de que una persona no quiera ese tema predicarlo. Está escrito en la Biblia. Está en el entendimiento que la persona quiere tener. Anoche yo prediqué de los dones espirituales en otra iglesia y hablaba de lo mismo, de que tiene que ocurrir para los dones espirituales lo mismo. ¿Cuáles son los dones espirituales que deben de manifestarse en una persona? Don de sanidad, don de interpretación de lengua, don de lengua, tiene que manifestarse el don de servicio, tiene que manifestarse todos los dones para el cuerpo de Cristo. Porque en las iglesias, ¿qué es lo que hay? Muchos enfermos. Y cuando el cuerpo de Cristo no sabe los dones que tiene, entonces, ¿en qué pie estamos parados? Tenemos que estar firmes nosotros en lo que creemos. En el nombre del Señor Jesús. Termino diciendo, dice,
El versículo 48, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Es decir, que sucedió eso. Vamos a entrar en el último y con esto terminamos. ¿Qué sucede en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 19? Si lo buscamos. En el nombre de Jesús. Yo hago esta pregunta antes de entrar al capítulo 19. Voy a empezar desde el versículo 1. No para que me la conteste de ella, sino para que podamos visualizarlo, lo que yo voy a decir. ¿Estaba ya Pablo bautizado en el Espíritu Santo en el capítulo 19? Ya estaba bautizado, porque en el capítulo 9 que le ocurre el encuentro con el Señor y Ananías va y le impone las manos, y eso, él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que ya Pablo fue ¿qué? Ungido, lo cual es una enseñanza bíblica. Si yo soy ungido en la tarde de hoy y yo voy porque tengo el don de la imposición de mano, le impongo la mano al hermano para que reciba la llenura, el hermano ya está lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice las Escrituras, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Esta palabra discípulo, ¿ustedes creen que en la Biblia va a aparecer la palabra discípulo a los seguidores de Mahoma? Por supuesto que no. ¿A quién se le llama discípulo en la Biblia? ¿A los seguidores de quién? De Jesús. Entonces, estos eran que estos ciertos discípulos, ¿seguidores de quién? De Jesús. Y dice, y les dijo, oye, qué saludo le da Pablo, para que tú veas la importancia de lo que tiene esto. El saludo que él le da no es, hola, ¿cómo tú estás? Pablo no lo saluda así, ni Pablo saluda feliz. Pablo no saluda así. Cuando Pablo saludaba, el saludo que él daba, oigan que los ve a esos 12 discípulos. Y él no le dice, ay, un abrazo, hola, ¿cómo están? Él no dice nada de eso, ni hola, ni feliz, ni nada. Lo primero que él le dice en el versículo 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuál fue el saludo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y son discípulos de Jesús. En la antigüedad, hoy no tenemos excusa. Hoy está escrito en la Biblia. Hoy usted y yo no tenemos esa excusa. Y dice más, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿En qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Aquí lo dice, ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. ¿Bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿En agua para qué es? Arrepentimiento. Que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso es en agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Cuál fue la señal ahí? Con la imposición de las manos. ¿Hablaron en qué? En lenguas y profetizaron. Dice más. Y eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por eso es el mismo consejo que le da a Timoteo. Una vez ya tú lo recibes, el bautismo del Espíritu Santo, hay que buscarlo. Enciérrese en su casa en ayuno. Enciérrese. Va a coger día libre, como yo hago. Cuando cojo día libre me encierro con él. No es que no tenga una vida, yo también tengo una vida, pero esa es una vida que hay que buscar, porque eso es vida eterna. Y las Escrituras dicen que uno debe de hacer esto con a los 3 casos. Oigan, Cornelio y ese grupo estaban todos en qué? En ayunas.
Pablo, 3 días sin comer ni beber. ¿Qué es eso? Ayunas. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Con qué? Ayuno, lloro y lamento. Es decir que si lo estamos buscando de esta manera, una conversión verdadera, hermano, miren para qué es. Es para que tengamos un mejor hogar. Es para que no haya enfermos en la iglesia. Es para que nosotros seamos cristianos de todo corazón. Que tengamos el sello de Dios. Porque yo le voy a decir cuál es el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para vuestra redención. Porque si fuera otro, hay muchos sellos en la Biblia. A pesar de que yo no encuentro, para el que nosotros pensamos que es el sello de Dios, yo no encuentro la palabra sello, sino señal. Señal. Pero no por eso deja de ser un mandamiento. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Cuándo Él te sella? Cuando tú crees de todo corazón en el Señor Jesús. Porque si fuera así, entonces todos los judíos estuvieran sellados. Porque ellos lo guardan mejor que usted y que yo. Fuera así. Y no es por eso. Nosotros no somos salvos por la ley, sino por fe en Él. Gloria a Dios. Yo espero por la misericordia del Señor, ya voy a bajar, ¿verdad?, de que nosotros esta enseñanza en el nombre de Jesús, primero que no haya ningún espíritu de amargura ni de rebeldía, ni dice que en los hijos de desobediencia opera ese espíritu. Si lo que he predicado en el nombre de Jesús está en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Atesorarlo. Lo consulta de nuevo. Mira, ustedes me ven grabando acá porque yo lo publico en las redes sociales. Yo le voy a decir esto de mí, no por vanidad, ¿verdad? Los que quieran después, ya sea con el anciano, ya sea con una persona que se pueda comunicar conmigo, si quieren yo lo anoto en mi WhatsApp y le envío un mensaje cada vez que yo predico, que no lo hago diario, sino tal vez una vez a la semana, dos veces o quincenal. Cuando me invitan es que yo predico. Porque hay mucha gente que me envía muchos videos y estoy cansado de los videos. Primero que estos videos no acumulan porque son en YouTube. Pero si usted deja, yo le envío, si el sermón le es edificante, y ahí se va hay muchos videos en los cuales el Señor le puede hablar. Ustedes le dan el teléfono y dicen: mira, envíaselo a la persona que predicó, y yo lo pongo en WhatsApp solamente para eso. El que quiere escribirme, me escribe, yo lo saludo o tengo una oración por él. Pero esta mañana nosotros no somos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Si nosotros creemos de verdad en esto, lo que he predicado hoy, en el nombre de Jesús, yo voy a orar para que el Espíritu Santo que el Señor Jesús imponga sus manos. Él no está acá, pero Él tiene el medio. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos. Yo sé que de alguna manera me has levantado, no para que yo me enorgullezca, sino para que tu nombre sea glorificado. Sé que en el mundo tendréis aflicción, tú lo has dicho, Dios mío. Y sé que el mensaje muchas veces tal vez no sea fácil de digerir, pero hay un ay en la Biblia, Señor, que yo no quiero cogerlo. Ay de mí si no lo predico de buena fe, dicen las Escrituras. Aun cuando, Señor, tú sabes que es difícil muchas de estas cosas, tal vez para mí no predicarlas, sino sobreponerme al que dirán, Dios mío. Pero ya eso, hace tiempo que tú me quitaste eso, Dios mío, y gloria a Dios te doy. Cuando una persona me llama y me invita, es porque tú a esa persona y a esa iglesia lo has tocado para que venga y le predique.
Santifícalos, Dios mío, en tu verdad. A cada uno de nosotros santifícanos, a nuestros hijos, Dios mío. En este momento yo voy a invocar, Dios mío, tu presencia, Señor, porque es una promesa del Padre, Dios mío, es tu promesa y tu palabra no va a retornar vacía. En este nombre, que es el nombre donde se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en este momento, no me dejes en vergüenza. Por tu gran poder, porque tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que vaya tocando a cada persona y te le pose sobre cada persona, Espíritu Santo. Llénalo de tu gloria y de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, Dios mío. Queremos tener una iglesia fuerte, Dios mío, que tu palabra resuene. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, recíbelo. La promesa del Padre. Solo tú eres Dios y no hay bien fuera de ti, Dios mío. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice el Señor, es toda mi complacencia. Tú has hablado, sabe que no he puesto ninguna palabra fuera de la palabra de Dios, ni tampoco le he dado interpretación humana, sino que tú has dado dones a los hombres para que lo utilicen, y entre ellos está el don de discernimiento, el don de ciencia, Dios mío. Y yo te agradezco porque me has levantado, Padre Santo, no para gloria mía, sino para que tu nombre sea glorificado, para que estas verdades puedan ser atesoradas y tengamos un pueblo que sea de verdad cristiano. En el nombre de Jesús, Dios mío, derrama tu gloria. Déjanos tocar tu manto, Dios mío. Si hay cualquier enfermedad, repréndela en el nombre de Jesús, llévatela. Porque las Escrituras dicen que Él tomó todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Tómala, que con la mano que tú la tomas, así las Escrituras dicen, que tú la tomas con las manos, como hiciste con la suegra de Pedro, que la tocaste y te la llevaste. Como hizo con la persona que tenía un flujo, que ella tocó tu manto de tu gloria y fue sana. Como dicen las Escrituras, envió su palabra con el centurión y los sanó y los libró de su ruina. Envíala, Señor. Pero también envía la promesa del Padre, tu Espíritu Santo. Por amor al Señor Jesús te lo suplico. En el nombre del Señor Jesús, recíbanla. La recibimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Yo espero que me vuelvan a invitar en el nombre de Jesús. Amén.